Muy bien. Pues buenas noches. Vamos a empezar como lo hacemos siempre con nuestra sesión de meditación. Y el preámbulo de las plegarias de aspiración. Vamos a ver. Muy bien. Ujú. Una vez más, tengamos presente el objetivo de las mismas, el tratar de generar el apropiado estado mental y emocional para el cultivo de las tres sabidurías, el foco fundamental del Buda Dharma. Comenzando siempre por el refugio y la generación de la mente excepcional, la bodhicitta. La determinación de reorientar nuestras vidas en una dirección genuinamente positiva y segura como la que representamos a través del medio de la triple joya y las tres raíces, como la importancia de desarrollar una mentalidad, por un lado, que no solo ve para esta vida, sino para un futuro mucho más amplio, y al mismo tiempo no solo para uno mismo, sino para aquellos que nos rodean, con los que estamos vinculados y de los que directa o indirectamente dependemos. Sanje chu dan tsu chi chu nam la chan chu bardu dagni kyap su chi dagi chen su gi pe su nam ki drola penchi sanje ju pa shu. En el Buda, el Dharma, en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. En el Buda, el Dharma, en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. Los cuatro pensamientos inconmensurables, que son la raíz de la bodhicitta relativa y el Mahayana. Semchen tamche dewa dang denwe judan dempar gyurchi dunyel dang dunyel gi judan jelwar gyurchi dunyel mepe dewa dampa dang midre war gyurchi Nyering chadang yidang jelwe tanyong chempola nepar gyurchi. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime, libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. Que todos los seres obtengan la felicidad de sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime, libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. La ofrenda del universo. Recuerden entre nuestras manos el monte Meru, el Axis Mundi y los cuatro continentes, el sol y la luna. Frente a nosotros la comunidad de seres despiertos en su cuerpo beatífico. Transformamos esta ofrenda en luz y claridad. Imaginamos se funde en todos ellos quienes la aceptan y la reciben con regocijo, con apreciación y humildad. Sashi puchu chushin metu tram rirab lingshi nide gampadi sanje shindu mikde buwayi droku namdak shindu chupashu. Perfumo la tierra con incienso, la decoro con flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna. Concebida como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres gocen de esta tierra pura.
Y ahora solicitamos se ponga en movimiento la rueda del Dharma o que la comunidad de seres despiertos compartan con nosotros la instrucción liberadora. Semche namki sampadang luyi che raki tarwar che chun tumong te payi chuki corlo cordu sol. De acuerdo con la intención de los seres y según sus distintas capacidades. Por favor, gira la rueda del Dharma de los vehículos mayor, menor y común. Muy bien, ahora transitemos a la yoga de las 9 respiraciones. Nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Y para ello recorramos introspectivamente a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino Rasana y el femenino Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano, como un tallo hueco de bambú. Recordamos parte de ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde el mismo se abre y extiende como un cono embudo a la punta del mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, culminando en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde el mismo se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales. Se extienden y suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco y el femenino de color rojo. El primero a la derecha del canal central para los hombres y en la posición inversa correspondiente a la fisiología sutil de las mujeres. Y así nos involucramos con la yoga de las 9 respiraciones, acompañándole de esa forma especial de respirar, la del jarrón, ánfora o vasija. En la misma, al inhalar, intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Procedemos con la aplicación de la yoga de la retención de la respiración, volteando la atención sobre de sí misma, intentando reconocer y descansar en el estado y condición mental emergente, más profundo, atento y concentrado. Subsecuentemente exhalamos con fuerza como si liberásemos una flecha a través de un arco. Decantamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente a lo que conocemos como el prana kármico, los vientos contaminados de los que dependen las funciones conceptuales y dualistas de la mente o conciencia, las positivas, negativas y neutras. Fortalecemos simultáneamente al Yeshelun, el viento de sabiduría, que sabemos desde el momento de la concepción hasta la transición del morir reside en el medio del canal central
y del cual dependen las altas funciones de la cognición. Hacemos esto 3 veces para el canal masculino, 3 para el femenino, y culminamos con la yoga de la gran vasija, el Bumpachen, en la que inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales energía de color azul. Retenemos la respiración mientras giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario. Exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con la yema del pulgar, la primera falange del dedo anular, abrazándole en el gesto conocido como el puño adamantino con los dedos índices ligeramente extendidos, con los que bloquearemos las nadinas de las fosas nasales en el orden correspondiente al ejercicio. Y con esta instrucción, llevemos a cabo la yoga de las 9 respiraciones. Transitemos a la práctica de estabilidad, la recolección del respirar. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Y para ello recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, lo relajamos. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos cómo la misma se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, los distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona. Como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar excitación nos concentramos en la exhalación, la sensación gradual y progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña.
y de ser presas de la lasitud, la pérdida de claridad, el hundimiento mental, el sopor o el sueño, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad y de alerta, de una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento y sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde-noche y el estado mental de atención y concentración siempre necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual, la del análisis y la investigación, que nos permite fortalecer a la experiencia directa, y la de la meditación, que nos conduce a la plenitud de la integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, fortalezcamos esta primaria elemental dimensión de la práctica. Así, toda la atención sobre el respirar. Fortalezcamos la estabilidad por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. A inhalar observemos el ciclo es largo, si es corto, si es profundo, superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar excitación nos concentramos en exhalación y de ser presas de la lasitud, la inhalación.
Finalmente, fortalezcamos la viveza, alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar excitación nos concentramos en la exhalación. De ser presas de la lasitud, la inhalación. Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva, reconociendo la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evocamos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar, comenzando por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza en realidad, lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla, su necesaria condición de ocio y oportunidad, siempre enraizada en las 8 libertades y las 10 riquezas, tanto las personales como las circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su fragilidad y transitoriedad, y así, la gran más breve oportunidad con la que hoy contamos para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, la que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buda Dharma.
Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma y como lo hace instante a instante, momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal. Y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, de la que en realidad desconocemos de qué manera, en qué momento nos sorprenda y acontezca. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante y prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte, siempre cercana, inminente e inesperada, tan solo el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la mente o conciencia y con ella, sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer aquellas positivas o virtuosas, así como simultáneamente identificar, debilitar y trascender a las negativas, las no virtuosas. Para ello exploremos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo. Y como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y decimos se torna así en significativo, haciéndonos plenamente del todo responsables de nuestra propia vida y vidas. Y en especial, de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva. Finalmente, enfaticemos las limitaciones que son propias y endémicas al samsara, a la existencia cíclica, a la vida condicionada por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. Y como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles, mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto. Y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, a los que llamamos Arhats, los héroes o Bodhisattvas. Indirecta y simbólicamente la comunidad de amigos y amigas, que en el camino y sendero nos inspiran y ayudan, y de manera central la figura del Lama, el vínculo con el Dharma y el punto en donde estas cualidades coinciden y se hacen a nosotros presentes. Así afirmamos: Lama la Kyab Sun Chio, Sanje la Kyab Sun Chio, Chu la Kyab Sun Chio, Gendun la Kyab Sun Chio, Lama la Kyab Sun Chio, Sanje la Kyab Sun Chio, Chu la Kyab Sun Chio, Gendun la Kyab Sun Chio. Transitemos a la meditación de vacuidad, el natural preámbulo a la estructura que es propia del sendero del diamante. Para ello imaginemos como todo lo que nos rodea gradualmente se diluye o desvanece en el vacío, comenzando por este espacio, nuestra ciudad, nuestro país, continente y planeta.
el universo con sus infinitos mundos. Y nuestro cuerpo referente físico con base en el cual edificamos nuestro sentido de identidad personal, todo ello se diluye o desvanece en el vacío. Lo único que permanece es la expresión y función primaria de la mente o conciencia, su mera claridad y darse cuenta. Descansemos en esa dimensión de la conciencia desnuda por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Y ahora transitemos al Guru Yoga de Shakyamuni Buda, la práctica de unificación con el principio del despertar. Para ello imaginemos frente a nosotros, a la altura de nuestro entrecejo y a 1,5 metros, la emergencia de 8 leones de nieve. Dispuestos en un cuadrángulo, recordamos, representan la valentía, el arrojo y la osadía que en el sendero y camino espiritual son por naturaleza indispensables. Sobre sus lomos emerge un trono dorado y enjollado, que representa la realeza del estado lúcido y despierto de la mente, su natural dignidad. Sobre el mismo aparece una flor de loto blanca y luminosa de 8 pétalos abierta, simbólica de nuestra naturaleza búdica, sobre la que aparecen un disco lunar y solar, en forma de cojines, los que representan tanto la red de cualidades positivas como las de la sabiduría profunda. Y sobre estos gradualmente se corporiza la figura de Shakyamuni Buda, radiante, luminoso y translúcido, presente mas ausente de sustancialidad, la síntesis de la apariencia vacuidad. Se encuentra sentado en la postura adamantina con sus piernas entrecruzadas, simbolizando así la maestría de la fuerza del samadhi, y con la plena funcionalidad mental. Su mano derecha toca la tierra con el dedo medio, haciéndola testiga de su victoria sobre el triple veneno, la ignorancia, el apego y la aversión. La izquierda descansa sobre de su regazo con la palma inclinada hacia arriba, simbolizando el desarrollo de la atención unipuntual. Se encuentra ataviado con la vestimenta propia de el cuerpo de gozo perfeccionado de un Buda, ataviado con la vestimenta propia del Bhikshu, elaborada en retacería de tela, que a su vez representa la victoria sobre los 8 intereses mundanos. Como todos los Mahasattvas, despliega una pequeña protuberancia sobre la coronilla de su cabeza, el Ushnisha, que recordamos representa la actualización de las actividades liberadoras, las paramitas, las diferentes energías mentales y emocionales que un Buda actualiza. Y así despliega las 32 marcas mayores y las 80 menores de un Buda, y en el que síntesis de los potenciales que en el sendero y camino deseamos obtener, tomamos refugio y le decimos: querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe. Se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que individual y colectivamente esta tarde-noche a todos nos anima. En consecuencia, a su alrededor surge el campo del mérito, la comunidad de seres despiertos. Miriadas de Budas y Bodhisattvas, seres liberados, Dakas, Dakinis y protectores, Iram, Shavakas, Pratyeka, Budas, Yogis y Yoginis. A nuestro alrededor aparecen innumerables seres sensibles provenientes de los diferentes reinos que son propios del samsara, de la existencia cíclica o la vida condicionada, pero hoy todos dotados de la apreciada plataforma humana y a su vez animados por el espíritu de la emergencia definitiva que nos contagian.
Y ahora recibimos los 4 empoderamientos. De la frente y coronilla de Shakyamuni Buda surge un halo de luminosidad de color blanco radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación física del cuerpo adamantino de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba de vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado de la frente del Buda hacia nuestra propia frente y coronilla, la de los seres que nos rodean. Imaginamos penetra en nosotros como un espeso néctar que recorre las paredes internas de nuestro cuerpo y del mismo arrastra sus impurezas y limitaciones. Imaginamos esto acontece en 3 etapas. En la primera concebimos nuestras limitaciones físicas presentes. Salen de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano, como si se tratase de tinta negra y humo negro que al abandonarnos y vertirse sobre la tierra se transforma en abono. En una segunda etapa imaginamos se purifican nuestras limitaciones físicas potenciales. Quizá, por ejemplo, nuestras debilidades genéticas saliendo de nuestro cuerpo de la misma manera, pero ahora como pus sangre coagulada y ennegrecida, que una vez más al vertirse sobre la tierra se transforma en un nutriente. Y finalmente sentimos nuestras limitaciones físicas resultantes de nuestra interacción con diferentes contaminantes ambientales se purifican, los auditivos, gustativos, táctiles y olfativos. Nuestra visión kármica de la vida, a la que nos ata a la existencia cíclica, los eventos ambientales y estelares que no son detrimentales, las acciones físicas negativas que otros proyectan sobre de nosotros y nosotros sobre de estos. Todo eso se purifica saliendo de nuestros cuerpos por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano, como si se tratase de tinta negra y humo negro que al abandonarnos, o miriadas de alimañas, se diluyen y desvanecen en el vacío. Una vez más, y donde sea propicio, intentamos incorporar y aplicar las 4 fuerzas y poderes de oposición, reconociendo en las mismas el corazón de la purificación, el arrepentimiento que no es culpa, la determinación de enmienda, el deseo de reorientar a nuestras vidas en una dirección genuinamente positiva y segura, como la que aquí simbolizamos a través de la triple joya, y el imperativo de corregir el daño que a través del cuerpo ya hemos propiciado en otros o en nosotros mismos. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Om dentro de nosotros 3 veces. Om. Por el poder de la luz blanca, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, las propias de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación, descansamos por momento en un estado y condición libre de elaboración.
Ahora imaginemos, sintamos como del área de la garganta del Buda surge un halo de luminosidad de color rojo radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación verbal del habla damantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba de vibración primaria. La síntesis es la perfección de la sabiduría. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiada de la garganta del Buda hacia nuestra propia garganta y boca, y la de los seres que nos rodean penetra en nosotros como un espeso néctar que una vez más nos satura e inunda desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. En la superficie de este néctar emergen esferas oscuras que representan nuestras limitaciones verbales o comunicativas. Toda tendencia hacia el uso de un lenguaje que divide y daña, que se muestra irreflexivo y que tiende a distorsionar o exagerar la realidad, en especial cuando nos vemos movidos por fines autocentrados y egoístas. Donde sea pertinente aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de esta sílaba dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz roja, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones verbales, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación, descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Ahora imaginamos o sentimos como del área del pecho del Buda surge un halo de luminosidad de color azul radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación mental y emocional de la cognición adamantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado del pecho del Buda hacia nuestro propio pecho. Penetra en nosotros, recorre las paredes internas de nuestro cuerpo y arrastra sus impurezas y limitaciones. Toda forma y expresión de ignorancia, aferramiento, apego y aversión. Orgullo, celos, la cognición dualista y la reificación. Donde sea pertinente, una vez más aplicamos las fuerzas y poderes de oposición, reconociendo en estas el corazón de la purificación, y mientras sentimos esto experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Hum dentro de nosotros 3 veces.
Hum. Por el poder de la luz azul, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones mentales y emocionales, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Y ahora imaginamos como estas tres luces son simultáneamente irradiadas del Buda hacia nosotros, blanca por la frente, roja por la garganta, azul por el pecho, a nuestros respectivos puntos. Cualquier remanente de nuestras impurezas físicas, mentales y comunicativas se ha purificado. Y en nosotros se plantan las semillas para la eventual consecución de la red de cualidades búdicas, los kayas. Nuestro cuerpo se transforma en una matriz de luz y claridad multicolor. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de estas tres sílabas dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de estas tres luces, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, mentales y comunicativas. Las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas y ahora como nuestros cuerpos irradian
esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por momento en un estado y condición libre de elaboración. Oh. Y ahora transitamos a la fase de integración. Budas y bodhisattvas se disuelven en luz y claridad. Shakyamuni se desplaza y coloca sobre la coronilla de nuestras cabezas. 4 dedos por encima de estas y 8 por detrás de la línea original del cabello, en nuestra misma dirección. Esos Budas y Bodhisattvas se funden en Shakyamuni Buda. El trono dorado se disuelve. Los 8 leones de nieve se disuelven en el trono dorado y enjollado. Este en la flor de loto, en el disco lunar y solar, y estos en Shakyamuni Buda. Ahora Shakyamuni Buda se disuelve en luz y claridad, penetra por la coronilla de nuestras cabezas y se funde en nosotros como el agua se diluye en el agua. Imaginamos que no queda resto alguno de nuestra identidad ordinaria y convencional, animada por nuestra historia personal, y reemergemos dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda, dotados de sus habilidades y cualidades. El universo reaparece, pero lo hace como se presenta la cognición adamantina de un Buda, como un Budaverso, como un entorno exaltado en el que todos los seres son Budas, los sonidos mantras, y en donde todo es perfecto, radiante y luminoso, y mientras sentimos esto experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de Shakyamuni Buda 21 veces. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha. 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 Muni Muni Mahamuni Soha. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha. Y ahora transitamos a la fase de perfeccionamiento, en la que emulamos la transición del dormir y el morir. Aquellas en donde de forma natural y espontánea surge y se hace presente la luz clara de la mente esencial, la cual tratamos de reconocer y estabilizar por un momento en un estado de condición libre de elaboración. Oh. Contemplando al Buda le decimos, querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe y afirma, queridos hijos e hijas de la buena familia del Mahayana, a través de esta práctica sus limitaciones son en efecto purificadas. Y terminamos por dedicar el mérito, deseando cualquier potencial positivo que a través de este medio hayásemos desarrollado o cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres.
que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista puede nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir y que pronto todos podamos actualizar la conciencia omnisciente y compasiva de Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en especial en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Sanjo Sanjo Rinpoche Ma Ke Pana Che Juji Ke Panyam Pa Me Pa Yang Kung Ne Kung Du Pe Wa Sho Om Ahum Banze Guru Pema Sedi Hum Om Ahum. Y así incorporamos y traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Les recuerdo que este sábado 12 de abril estaremos auspiciando el tercer taller de Dharma para niños. Vamos a estar trabajando con una variedad de prácticas orientadas al cultivo y fortalecimiento de la atención. Esto será este próximo sábado, 12 de abril, de 10 de la mañana a 12 del día para los que les interese acompañarnos. Recuerden también que tenemos en puerta nuestro retiro sabatino de el mes o de cada 2 meses. En esta ocasión, el mismo va a ser, para que lo apunten, el próximo 26 de abril. De nuevo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde en nuestro centro contemplativo en Avándaro, Valle de Bravo. ¿Sí? Ya esa semana daré algunas indicaciones adicionales de qué pueden llevar y cómo podemos convivir, pero la idea es que lo apunten el próximo sábado 26 de abril, nuestro segundo retiro sabatino del año. ¿Ok? Esto va a ser, les había comentado y compartido, una iniciativa recurrente a lo largo del año. La idea es que cada 2 meses tengamos uno de estos retiros en nuestro espacio contemplativo en Valle de Bravo y que los que así deseen nos acompañen. ¿Sí? Bueno, muy bien. También vamos a tener nuestro segundo retiro del año a finales del mes de mayo, para que también lo tengan presente. Esto va a ser el 30, 31 de mayo y 1 de junio, viernes, sábado y domingo. Va a ser un retiro en torno a la unión del Mahamudra y el Dzogchen, o el Chakchen y el Dzogchen, ¿sí? El Mahamudra y el Mahasandhi. Lo estaremos dirigiendo conjuntamente Gerardo Abud, que estará compartiendo en una serie y ciclo de instrucciones y enseñanzas vinculadas a este tópico pinacular de la teoría y práctica del budismo tibetano, y yo simultáneamente estaré dando también algunas charlas y dirigiendo diferentes sesiones de meditación a lo largo del retiro. Así que en este tendrán 2 maestros por el precio de uno. Esto va a ser 30, 31 de mayo y 1 de junio en nuestro centro contemplativo. Recuerden, después de este retiro, el siguiente será hasta el mes de septiembre con el venerable Anien Rinpoche, y después el retiro anual de Poa en el mes de diciembre, la primera semana del mismo. Conjuntamente estamos muy contentos porque en el mes de junio nos va a estar acompañando de nuevo Lama Tsultrim Zangpo del monasterio de Kanyin Shedrublin, quien es uno de los principales kempos de esta afamada institución monástica en el Valle de Katmandú. ¿Sí? Tiene ya un par de años que no habíamos tenido la oportunidad de recibirle, y ahora de nuevo va a estar con nosotros una semana en el mes de junio. ¿Sí? También en el mes de agosto va a estar con nosotros el venerable Dorje Lopon Hunli, que por cierto lo acaba de nombrar su santidad Chetsan Rinpoche, le dio una posición muy importante y prominente dentro del linaje Drikun Kagyo, dado el hecho de que
Chetsan Rinpoche está por pues retirarse, está por ingresar a un retiro prolongado de 3 años en Bután. Ya es grande, así que bueno, quién sabe cuando salga del mismo si vuelva a llevar a cabo diferentes tipos de actividades públicas. Ya algunos de sus asistentes y discípulos más importantes, entre ellos a Dorje Lopon Hun-Lee, pues lo ha empoderado dentro del linaje de una forma muy importante. Así que es un privilegio tenerlo con nosotros ahora en el mes de agosto, ¿sí? Y bueno, pues estas son las actividades que tenemos planificadas para el resto del año, ¿sí? Bueno, ¿me recuerdan dónde nos quedamos la semana pasada? Me parece que estábamos hablando del karma, ¿o no? O y dentro de las 4 nobles verdades, ¿estábamos hablando de la primera? Ok, de los 3 diferentes tipos de sufrimiento. Ok, ¿sí? Ok, perfecto. Así es. Entonces, durante la noche que le condujo a la plenitud del despertar, habíamos comentado que Siddhartha implementó una nueva estrategia de investigación contemplativa, distinta a la de sus predecesores y de la que nace esta tan central herramienta de la práctica meditativa del Buda Dharma, que es el Samadhi del Vipassana. ¿Se acuerdan? Samadhi quiere decir, o se refiere a qué, a la cercana aplicación de la atención, y Vipassana se refiere a la investigación primariamente. ¿Sí? ¿De qué? En esencia, de la naturaleza de la realidad. Y en ese mismo contexto, las circunstancias y condiciones que en nuestras vidas detonan la aflictividad. ¿Sí? Bueno, durante la noche que le condujo al despertar, se dice que Siddhartha lo primero que comprende es la naturaleza y la estructura de la causalidad moral. ¿Recuerdan? El karma. Puede avisorar directamente, a través de una experiencia increíblemente profunda y refinada contemplativamente hablando, sus infinitas vidas previas. Y la tradición budista señala con precisión, dentro del contexto de ese tipo de recuento, la precisión con la que Siddhartha le ejecutó. Por ejemplo, se dice que de cada una de estas vidas recordó su nombre, recordó su encarnación, recordó la familia, recordó la actividad que llevaba en las mismas a cabo y simultáneamente recordó sus acciones tanto positivas como negativas y sus consecuencias. ¿Se acuerdan? En la segunda fase de la noche se dice que Siddhartha extiende esta excepcional capacidad psíquica, lo que llamamos el ojo divino, lo extiende hacia los demás y hace lo mismo, ¿no? En esencia, entiende y descubre la manera en que se estructura la causalidad moral, el karma, en la vida de todos los seres sensibles. Y es con base en esto que deriva en la última parte de la noche, aquella que precede al albor del día y por tanto simultáneamente al despertar, la estructura de las 4 nobles verdades. ¿Sí? Platicábamos que las 4 nobles verdades representan el corazón del Buda Dharma y son la consecuencia de este tipo de iniciativa de investigación contemplativa muy particular del Buda Dharma, denominada el Samadhi del Vipassana, ¿sí? Y que tiene ulteriormente por meta el poder dilucidar y comprender con claridad intuitiva la vacuidad y el surgimiento dependiente que representan la naturaleza y dimensión ulterior de todos los fenómenos externos e internos, pero a lo que nosotros simultáneamente arribamos a través de la estructura de las 4 nobles verdades. Les había comentado simultáneamente que así se les denomina, se les concibe, las verdades arias en la lengua sánscrita, porque para aquel que las interioriza y comprende, producen un resultado excepcional. Y se dice que conducen a esa persona o le mueven al estado y la condición de un arya. ¿Sí? Ahora, ¿qué o quién es un arya?
En el contexto de la ontología budista se dice, trátase de la persona que ha logrado la percepción directa y no conceptual de la vacuidad, por ende de la realidad, de forma sostenida por aproximadamente, y va a aparecer para la mayoría de ustedes insignificante, un 64avo de segundo. ¿Sí? O sea, una persona que ha logrado sostener este tipo de cognición directa y no conceptual de la vacuidad, ¿verdad? Experimenta como consecuencia el desquebrajamiento de la rigidez o solidez de la conciencia dualista y la reificación. O sea, es muy breve ese atisbo, pero es suficiente para fisurar la integridad de la mente dualista. Y por eso se dice que la persona que actualiza ese logro deja de ser una persona o individuo ordinario y se convierte en un Arya. Y lo que le conduce a la consecución de ese estado son las 4 Aryas verdades o las 4 nobles verdades. Se dice que Siddhartha permanece en la vecindad del árbol del Bodhi durante 40 días o 49 días, ¿sí? Y la razón por la que lo hace es porque tiene que procesar ese entendimiento, lo tiene que digerir, tiene que permitir en él se asiente, ¿no? Y en un inicio la tradición nos comparte el titubeo de Siddhartha en torno a si vale la pena compartir esa instrucción y enseñanza o no, ¿sí? Simultáneamente la tradición cuenta que su primera decisión es negativa. Lo primero a lo que arriba es a la conclusión de que lo que ha descubierto y develado es en extremo hondo y sutil, que demanda de una enorme integridad y valentía hacer lo propio, y que por lo tanto probablemente trátase de algo que pase desapercibido, o que no sea simple y sencillamente el foco de atención e interés de los demás, de los seres sensibles. Y por lo tanto, dice, es demasiado sutil, es demasiado complejo, nadie lo va a entender, y en un primer momento decide no enseñar. Sin embargo, y simultáneamente la tradición budista señala que diferentes entidades espirituales, los señores de los paraísos del reino de la forma, Indra y Brahma, descienden de sus reinos y le piden a Siddhartha que reconsidere su acción, ¿sí? Y que voltee su ojo divino hacia los infinitos seres. Y se dice que Siddhartha lo hace, que extiende esta percepción exaltada hacia el universo entero. Y cuando lo hace, se da cuenta, de forma empírica, no especulativa, que dentro de ese entorno hay algunos seres que se encuentran en sí muy cerca al despertar y a la iluminación, que lo que les falta es un paso, una clave, ¿verdad? Entre ellos, precisamente, sus maestros de meditación, Arada Kalama, Udaka Ramaputra, y recordarán a la figura de estos 5 ascetas que habían acompañado a Siddhartha durante una buena parte de sus 6 años de renuncia y de práctica contemplativa y yógica extrema, ¿sí? Y quienes se habían distanciado de él cuando piensan o conciben rompe el voto de austeridad al comer. ¿Se acuerdan? Ese cuenco de arroz con leche que le ofrece la campesina Suyata. Cuando se encuentra postrado en el suelo, consecuente de la inanición y el deterioro físico, resultante del involucramiento con este tipo de disciplinas extremas que son las de lo que llamamos en la tradición budista tapas. Las tapas son una serie de prácticas que tienen por objetivo la maestría del cuerpo a través del fortalecimiento de la mente y la voluntad. ¿Sí? Bien. Siddhartha divisa a todos estos y dice, bueno, pues mis maestros se encuentran en la frontera del despertar. Siento que si puedo, una vez más, acceder a estos y compartirles mi descubrimiento, será suficiente para que en ellos nazca la mente del despertar. Pero simultáneamente, cuando Siddhartha así toma la determinación y está listo para emprender esa travesía, también percibe que es demasiado tarde, que esa ventana de oportunidad se ha cerrado, porque sus maestros, que ya eran grandes,
recién han abandonado el mundo, ¿verdad? Y se encuentran ya en un plano exaltado del samsara, de tal manera que por ese momento es imposible para él acceder a ellos, ¿no? Por un tiempo, ¿sí? De todas maneras, Siddhartha voltea su percepción, ¿verdad? Y ahora lo hace a esos 5 ascetas. Se da cuenta que se hallan en un lugar a las afueras de la ciudad santa de Varanasi, el Parque de los Venados, como se le conoce hoy. En aquel entonces se le llamaba Rishi Patna, que quiere decir el parque de los rishis, de los sabios, de los videntes, ¿no? De hecho, la palabra rishi es interesante porque no se refiere simplemente a una persona dotada de erudición o de comprensión conceptual, sino se refiere a una persona que ha actualizado un entendimiento brujo, ¿sí? Totalizante y profundamente transformador de la realidad, ¿sí? Siddhartha se dirige a este lugar y conocen bien la historia. Cuando estos se topan con él, lo divisan, tratan de hacerlo a un lado, de desestimar, pero entre ellos uno que se encontraba muy avanzado en el camino al despertar, divisa que algo estructural ha acontecido en Siddhartha, como persona, en su cuerpo, en su humor, en su energía, ¿verdad? Suficiente para darle el beneficio de la duda y pensar que Siddhartha ha tenido por oportunidad el estructurar un descubrimiento transformador o estructural, ¿no? Y le da la oportunidad de compartirle esto. Y es cuando Siddhartha pone en movimiento la primera rueda del Dharma. Esto es, comparte por vez primera en este mundo, ¿verdad?, la doctrina de las 4 nobles verdades. Las verdades arias, las que nos hacen arios. ¿Se acuerdan? Lo que quiere eso decir. Bien. Estas 4 nobles, bueno, primero se cuenta que en el instante en que estos individuos escuchan lo que Siddhartha tiene que decir, estaban ya tan maduros, tan cerca ellos mismos al despertar, necesitaban como un golpecito, una reorientación en el lugar adecuado, pero tenían conciencias increíblemente poderosas y refinadas. A través del adiestramiento contemplativo y las prácticas, pues, de ayunar y de sostener la respiración, etcétera, ¿no? Entonces se cuenta que en el instante en que escuchan este sermón, les impacta de tal manera que tienen un infarto. Les para el corazón. Que es una manera, creo yo, metafórica de tratar de exaltar que tiene un impacto muy poderoso y transformador al escuchar esta instrucción liberadora. Nosotros mismos en nuestra cultura así lo expresamos, ¿no? Cuando algo nos impacta enormemente, dices, ¿verdad?, me dio un infarto, me paró el corazón, metafóricamente hablando, ¿no? Y bueno, se comenta que en el instante en que lo escuchan, automáticamente ellos mismos, ¿verdad?, logran la liberación y el despertar, ¿sí? Bien, Siddhartha divide la presentación de la doctrina de las 4 nobles verdades en 2. Las primeras de estas, la verdad del sufrimiento y su causa, se conciben como un diagnóstico, digámoslo así, de la condición aflictiva por la que los seres sensibles como nosotros hoy transitamos. Mientras que las últimas 2 representan el tratamiento al que debemos de nosotros sujetarnos para lograr aliviarnos, específicamente de la incontrolable recurrencia de la aflictividad que hoy flagela nuestras vidas. ¿Se entendió eso? Entonces el diagnóstico es simple. Todos tenemos problemas, que es lo mismo que afirmar nos encontramos directa o indirectamente enfermos. ¿Sí? Pero esa situación por la que transitamos tiene causas. Y las causas que la propician son unas que nosotros tenemos el potencial de entender y dilucidar. ¿Sí? Las últimas 2 de esas 4 verdades que ennoblecen a quien las entiende, o lo que podríamos simultáneamente describir como esos 4 hechos de la existencia, son la verdad de la cesación, que implica el potencial presente para todo ser sensible de lograr la
transformación y cesación estructural y definitiva del sufrimiento y sus causas. Y finalmente el camino que conduce a ese objetivo, que se presenta dentro del contexto de la tradición budista y de este primer sermón del Buda, a través ya sea del noble óctuple sendero o del triple entrenamiento superior, el Trishiksha. ¿Sí? Abordemos rápidamente la primera de las 4 nobles verdades, la verdad del sufrimiento. ¿Sí? Les platicaba la semana pasada que esta es una palabra que utilizamos en realidad para intentar traducir un término que por naturaleza conlleva un orden más amplio de significados que el mero término sufrimiento tiene en nuestro idioma. Quizá por un momento vale la pena utilizar entonces la voz india, ¿sí? Que es el término dukkha. La primera de las 4 nobles verdades es la verdad del dukkha. Es una palabra interesante, está compuesta de 2, raíces. El término ka y el término du. Ka quiere decir, o se refiere, por ejemplo, al eje de una carroza, por ejemplo, de un carro. Ka se refiere a la condición en la que ese eje se encuentra, primariamente una deficitaria, expresa de un defecto estructural. Podemos imaginar, por ejemplo, una fisura que naturalmente debilita al eje sobre el cual pues, se aposta el peso y el movimiento de ese coche o de esa carroza. Ahora, en esa condición todavía el eje no se rompe, pero ya se encuentra debilitado, digámoslo así. Cuando se transita por un terreno accidentado o simple y sencillamente cuando esa carroza se topa con algún obstáculo, el impacto hace que ese eje que ya se encuentra debilitado termine de romperse, ¿verdad? Y a través de ese medio, pues propicie, en cierto sentido, el atrofiamiento de la carroza, que representa o se usa como una metáfora de nuestras propias vidas. ¿Sí? Bien, el término dukkha, por tanto, es uno que nosotros, por condición, tenemos que abordar a través de una variedad de distintos términos, ¿no? Dolor, claramente, sufrimiento, insatisfacción, ansiedad existencial, miedo, confusión. Y creo yo, una de las palabras que nos sirven más directamente para intentar aglutinar esta colección de distintos significados es la palabra castellana aflictividad. ¿Sí? Últimamente, en el último año aproximadamente, es la que estoy utilizando para traducir la primera de las 4 nobles verdades. En lugar de decir que lo que el Buda enseñó o señaló es la realidad del sufrimiento, prefiero exaltar el hecho de que el Buda así evidenció la realidad de la aflictividad. ¿Sí? ¿Qué? Que acosa, que flagela, que afecta la integridad de los seres sensibles en general. ¿Sí? La dividimos simultáneamente en 3. Lo que llamamos el dolor común, el dolor del dolor. 2, el dolor del cambio, la mutación y la transformación. Y 3, el dolor todo permeante endémico a la existencia cíclica o la vida condicionada. ¿Sí? La primera dimensión del dukkha, de la aflictividad, se refiere a las condiciones ordinarias y recurrentes de vida de las que nosotros extraemos precisamente dolor y sufrimiento, o que desembocan tarde o temprano, directa o indirectamente en él, en la aflictividad, ¿verdad? Como lo son, por ejemplo, el dolor del nacer, el dolor del crecer, el dolor de envejecer, el dolor de enfermar, el dolor de morir, el dolor de no obtener lo que nos es grato o el dolor de perder aquello que nos es grato, el dolor de, ¿verdad?, intentar separarnos de lo que en nuestra vida propicia y detona sufrimiento.
y el dolor de vernos arrojados a esa condición y circunstancia una y otra vez, a manera incontrolablemente recurrente, ¿verdad? Ahora, si lo piensan, estas diferentes condiciones vitales, naturalmente son unas acompañadas de la realidad de la aflictividad, ¿no? Como lo hemos comentado muchas veces. Es autoevidente el hecho de que nacer es doloroso, ¿sí? Como también es claro el hecho de que el proceso entero de madurar y crecer es doloroso. La enfermedad está siempre acompañada de la aflictividad y el dolor en buena medida y para la mayoría de nosotros, ¿no es cierto? Es claro simultáneamente que derivamos aflictividad del perder lo que nos es grato. Y desgraciadamente, como también señalamos recurrentemente, esto no es probable, es seguro, ¿sí? Como también es cierto que nos lastima el no obtener lo que nos es grato, ¿verdad? Y también, ¿cuál es la posibilidad de que esto acontezca? Es autoevidente el hecho de que a lo largo de la vida no obtenemos todo lo que queremos, ¿no? Y simultáneamente, cuando así lo hacemos, no necesariamente nos aporta satisfacción y bienestar, ¿verdad? Así entonces, la experiencia ordinaria de la cotidianidad de la vida, para la mayoría de nosotros, emerge en vinculación y en asociación a la realidad de la aflictividad, ¿no? Pero también es cierto que todos los seres sensibles estamos movidos naturalmente por la persecución y la búsqueda del bienestar, y específicamente el genuino y duradero. Como también todos estamos movidos, directo o indirectamente, hacia la trascendencia del dolor, el sufrimiento y la insatisfacción, precisamente la aflictividad. El que conozcamos cómo lograr ese fin o no es otra cosa, pero estamos movidos por esa mecánica interior, ¿no es cierto? Y así se dice que en este nivel, el del dolor común, los seres ordinarios, movidos, animados por la ignorancia, se enfrentan a esa aflictividad a través de la plataforma o de la elaboración de las estrategias de los 8 intereses mundanos, ¿sí? Ahora es importante tener en cuenta que estas estrategias de bienestar se encuentran enraizadas en una modalidad muy profunda de confusión. La ignorancia que desconoce la manera en que las cosas son, ¿sí? Y como hemos también mencionado recurrentemente, cuando intentamos dilucidar esa condición de la realidad, la manera en que las cosas son, ¿qué es lo que de la misma nosotros podemos señalar o predicar? Es claro el hecho de que hay muchas diferentes dimensiones de la realidad que para nosotros son imposibles de percibir y dilucidar, ¿no? Pero hay ciertas características de las cosas como son que nosotros en efecto tenemos por potencial reconocer e interiorizar. Y esos son, recordarán, las 3 marcas de la existencia. ¿Y cuáles son las 3 marcas de la existencia? La primera de las mismas es la impermanencia. La condición mutativa y cambiante de todos los fenómenos externos e internos. El hecho de que lo único que podemos abrazar como del todo certero es que nada es certero, ¿verdad? Y que todo cambia y se transforma y que lo hace instante a instante, momento a momento. Podemos en ese punto de partida comenzar a inferir que la resistencia a esa condición de vida representa una de las estructuras fundacionales de la aflictividad, del dolor, el sufrimiento y la insatisfacción. La segunda marca de la existencia, que se deriva de la primera, tiene que ver con el hecho de que precisamente porque los fenómenos existen a manera dinámica, mutan y se transforman momento a momento, esto es lo mismo en esencia si lo conciben que afirmar que dentro de la estructura de todo fenómeno o apariencia no puede existir ni está presente algo que no esté sujeto al cambio, ¿sí? Una de dos. O aquello que atendemos y percibimos es en efecto permanente, o aquello que percibimos y atendemos es impermanente. No puede ser permanente e impermanente simultáneamente, ¿no?
¿Por qué? Porque son dos predicados autoexclusivos o mutuamente exclusivos. Si algo es permanente, ya no puede ser impermanente. Si algo es impermanente, no puede ser permanente, ¿no es cierto? Entonces la característica de la realidad del mundo fenoménico es esta condición cambiante y dinámica de todas las cosas. Y no es un capricho, ni tampoco trátase de algo que el practicante budista tiene que abrazar a manera dogmática, ni lo tiene que hacer propio como un acto de fe. Recuerden, a menudo señalamos que una característica del Buddha-dharma es su radical extracción empírica o empiricista, ¿verdad? En buena medida, la estructura entera del sendero budista se basa en una metódica exploración y entendimiento de la naturaleza de los fenómenos, lo que nosotros derivamos a través de la exploración sensorial. Claro, no solo de los sentidos físicos, sino también del mental y particularmente de aquel empoderado, ¿verdad? O fortalecido a través de la presencia, el refinamiento y la fuerza del samadhi, tanto el samadhi del shamatha como el del vipassana. ¿Sí? Pero bueno, el hecho es que Siddhartha, al descubrir, al hacerse consciente, al interiorizar la naturaleza cambiante de todas las cosas, simultáneamente descubre y entiende que no pueden albergar una identidad intrínseca. Porque ¿qué quiere decir albergar una identidad de esa naturaleza? Bueno, lo que acabo de mencionar. Es tanto como afirmar que dentro del contexto de la estructura mutativa y cambiante de un fenómeno puede existir algo que no está sujeto al cambio y la transformación. Eso es una identidad intrínseca. Y dado el hecho de que todo es impermanente, cambia, muta y se transforma momento a momento, no nos queda más que concluir que esa identidad que comúnmente proyectamos sobre los fenómenos no les es propia. Y el único entorno y lugar donde existe es en la imaginación desinformada del perceptor. ¿Sí? Pero no puede identificarse ni hallarse en ningún fenómeno. Nada y nadie tiene identidad intrínseca. Que es lo mismo que afirmar, nada y nadie tienen una identidad que no esté sujeta al cambio. ¿Sí? Esto no es lo mismo que afirmar que nada y nadie no tienen absoluta identidad. ¿Sí? Es simplemente el señalamiento de que el tipo de identidad con la que las cosas cuentan, todos los fenómenos y apariencias, no es permanente. No es inmutable, no es unitario, no es autónoma, no es independiente, pero es dinámica, mutable o mutativa, compuesta, temporal, relativa. ¿Se entiende? Esa identidad sí existe y en efecto está presente en todos los fenómenos externos e internos. Pero desgraciadamente es un tipo de circunstancia y condición que nos cuesta mucho trabajo reconocer. ¿Sí? Y cuando la reconocemos, simple y sencillamente optamos por ignorarla y por tergiversarla. ¿Sí? En el caso de Siddhartha, el despertar representó el hacer propio ese entendimiento, el digerirlo enteramente, el aceptar no solo la naturaleza cambiante de todas las cosas, sino simultáneamente entender que en consecuencia éstas no pueden albergar identidad intrínseca. Ahora, de eso se derivan muchas cosas. Dado el hecho de que los fenómenos no poseen dicho tipo imposible de identidad, tampoco pueden albergar cualidades sustanciales autónomas y unitarias, como las que común, habitual, inconsciente y compulsivamente sobre los fenómenos proyectamos y con base en las cuales nosotros establecemos la estructura de la relación que establecemos con el mundo, primariamente dominada por el apego y la aversión. Ahora, no sé si pueden atisbarlo, pero en el instante en que se atribuyen a los fenómenos y apariencias cualidades sustanciales, automáticamente, ¿verdad? La percepción que del mundo, bueno, en el momento en que atribuimos a los fenómenos identidad intrínseca y después les atribuimos cualidades sustanciales, pues solidificamos la percepción dualista. Porque en el momento en que tú reafirmas la existencia del yo, automáticamente se fragmenta la percepción que tienes de este y los demás en el yo, el tú o el ustedes, ¿verdad? Ya no en el nosotros, sino en el yo, el tú o en el ustedes.
Y automáticamente también surgen las aflicciones mentales y emocionales, como es el apego y la aversión. Porque si realmente los fenómenos poseen cualidades sustanciales positivas, negativas o neutras, pues naturalmente ¿cómo te vas a vincular y relacionar a ellas? Con apego, aversión o indiferencia. ¿Se entiende esa idea? Entonces, la segunda marca de la existencia tiene que ver precisamente con el hecho de que ningún fenómeno externo o interno, ninguna apariencia, las que se presentan a nuestras diferentes bases sensoriales, tanto las físicas como la mental, poseen identidad intrínseca. Y la tercera y última de las marcas de la existencia es muy importante. Representa el corazón y centro de la doctrina de las cuatro nobles verdades. Recuerden, ¿no? ¿Cuál es la primera de las mismas? La verdad del sufrimiento, la verdad de la insatisfacción, el dolor, la verdad de la aflictividad, ¿no? ¿Y cuál es precisamente la tercera de las marcas de la existencia? El dolor. ¿Que se deriva de qué? Del desconocimiento o tergiversación de las primeras dos, ¿sí? Mientras el individuo ignore o tergiverse la naturaleza y realidad mutativa, cambiante y dinámica de los fenómenos, y mientras de forma habitual, inercial y compulsiva continúe proyectando la presencia de una identidad intrínseca sobre lo que no la tiene y cualidades sustanciales, sufre. Así que la tercera marca de la existencia es la verdad del sufrimiento, ¿sí? Ahora, esto se ha interpretado equivocadamente en muchas ocasiones a lo largo de la historia de esta tradición, y particularmente en la manera en que aquellos que no la comprenden o estudian la interpretan, ¿sí? Por ejemplo, he escuchado inclusive el Papa Juan Carlos, ¿verdad? Juan Pablo, perdón, escribió un libro en donde habla de todas las religiones del mundo y en donde hace una apología, una descripción absolutamente desinformada de la tradición budista. Hasta da pena, ¿no? Que creo en alguien con la investidura papal, pues lo mínimo que deberías de hacer es pedirle a alguna persona en el Vaticano un poquito más docta que te escriban un ensayo acerca de los principios generales del budismo, ¿no? Hay personas muy doctas, ¿verdad? Y que saben mucho de budismo en el Vaticano. Como por ejemplo está el padre Tiso, Francis Tiso, que escribió un libro acerca del fenómeno del cuerpo de arcoíris en la tradición tibetana. Es un tibetólogo muy prominente y es miembro de la Congregación de la Defensa de la Fe, ¿sí? Pero bueno, el Papa Juan Pablo escribió este libro en donde condena o señala al budismo como una religión que lo que enseña es la realidad del sufrimiento y la concibe como una tradición pesimista porque concibe que eso es todo lo que el Buda enseñó, ¿no? En otras palabras, piensa que el Buda enseñó que venimos al mundo a sufrir y que no hay manera de evitar el sufrimiento. Eso no es lo que el Buda enseñó. Lo que el Buda señaló es simple y sencillamente la realidad contundente e innegable de la aflictividad por la que todos los seres sensibles, nos guste o no, transitamos. Hoy en día lo hemos hecho en el pasado y si no transformamos la manera en que nos vinculamos al mundo, continuaremos haciéndolo a futuro. Pero también, ¿verdad?, que planteó la tercera verdad noble. ¿Y cuál es la tercera verdad noble? La posibilidad de la cesación del sufrimiento, ¿sí? Y no en un mundo tras la muerte, no en un paraíso, ni a través de la intervención de un agente divino, la gracia, sino a través de dilucidar la realidad, de entender la manera en que las cosas son. ¿Por qué? Porque la causa primaria de nuestro sufrimiento es la ignorancia. ¿De qué? De la realidad, ¿sí? Pero en consecuencia de ese tipo de confusión y también como resultado de nuestra inhabilidad de establecer este adecuado diagnóstico, hemos nosotros elaborado una serie de estrategias y lo hemos hecho con la esperanza de que las mismas puedan aliviarnos de la recurrencia incontrolable del sufrimiento, pero que no solamente no pueden dotarnos de ese beneficio, sino que más bien tienden a agravar el mismo. Y esta es la estructura de los 8 intereses mundanos.
Así nosotros, comúnmente y en consecuencia de esta percepción equivocada, concebimos que el dinero, los bienes materiales, la riqueza, ¿verdad?, la abundancia económica, en efecto opera como una causa genuina y duradera de bienestar profundo, ¿no? Y simultáneamente concebimos, pensamos que la ausencia de ello o la presencia de su opuesto, por ejemplo, la pobreza, la estrechez económica, la pérdida de los bienes materiales y así subsecuentemente opera como la causa genuina y sustancial del dolor y el sufrimiento por el que en la vida transitamos. Hacemos lo mismo con toda variedad de diferentes tipos de estímulos sensoriales, como también lo hacemos con el nombre, la fama, el reconocimiento, o en contraste, el que nos difamen o se hable mal de nosotros o se nos desestime. Y lo hacemos también en consecuencia de nuestro reclamo de poder e influencia, o la noción de que sufrimos en consecuencia de la ausencia de este potencial en nuestras vidas. Y nos cuesta muchísimo trabajo superar esas condiciones. Son condiciones que nos tienen tremendamente hipnotizados, mesmerizados, ¿no? Aún, ¿verdad?, escuchando lo que tenemos que decir, aún comprendiéndolo conceptualmente, todos saben, ¿verdad?, la influencia mesmerizante o hipnotizante que, por ejemplo, los 8 intereses mundanos en realidad ejercen sobre nosotros. Y cuando no es uno, es otro. Y cuando no se presenta de una manera, lo hace de otra, ¿verdad? Pero ¿por qué ejercen ese poderío sobre de nosotros en esencia? Porque no los analizamos. Porque los tomamos como un dado. Y también, naturalmente, esto se complica en consecuencia de que nuestro entorno social, ¿qué hace con ellos? Los empodera, los exalta, ¿verdad? ¿Y qué les aporta? Pues les aporta significado y les aporta trascendencia y nos hace pensar que de ellos podemos derivar satisfacción genuina. Entonces, vamos en contra de la corriente. Ese es el problema. Por eso el Buda decía, tiene una frase muy bonita que decía, mi doctrina, afirmaba el Buda, Siddhartha Gautama, mi doctrina va en contra del pelo del samsara. ¿Han oído esa expresión, el pelo de algo? El pelo de los animales o nuestro pelo tiene una orientación, ¿sí? Entonces, si tú vas en contra del pelo, pues eso como que te raspa y te lastima, ¿no? O quizá se me ocurren 2 ejemplos. Uno, el de las escamas de un pez. Tienen un orden, ¿no? Si tú, por ejemplo, pasas la mano en un cierto orden a las escamas de un pez, son lisas y no te lastiman, ¿no? Pero si lo haces al revés, te cortan, ¿no es cierto? O la madera tiene una veta, ¿sí? Si la colocas en una cierta orientación de dicha veta, es muy resistente. Pero si la colocas en una orientación contraria, se torna quebradiza y frágil, ¿no es cierto? Si tú tratas de romper la madera en contra de su veta, es muy resistente, es muy difícil romperla. Pero si tratas de romperla con su veta, es muy fácil de romperla. Bueno, ese es un tip que revela simultáneamente. Han visto todas estas demostraciones de fuerza de los karatecas con tablas, ¿no? Bueno, ahí el truco es que nunca te dicen que el golpe es en el orden de la veta de la tabla, ¿sí? Y en el orden de la veta de la tabla no se requiere de un golpe muy fuerte para romperla, en oposición a si la tratas de golpear en contra de la veta, ¿no? Entonces el Buda decía, mi doctrina va en contra del pelo del samsara. Esto es, mi doctrina no es compatible con el samsara, ¿sí? Si tú la entiendes y la actualizas, vas a liberarte del samsara. Ahora recuerden que el samsara no es un lugar, es algo que constantemente tenemos que volver a hacer presente. No es un país, no es un continente, no es un planeta en particular. El samsara es una condición de percepción. Es la manera en que nosotros moramos en el mundo dominados por la estructura del triple veneno.
Y mientras el triple veneno esté en nosotros presente, sufrimos. ¿Sí? Y decía, mi doctrina, precisamente la de las 4 nobles verdades, te libera de esa condición. Por eso va en contra del pelo del samsara, de la beta del samsara. ¿Sí? Bien. Entonces pensamos, decía, que por ejemplo el dinero es fuente genuina de bienestar y felicidad. Y esto lo refuerza nuestra cultura y entorno social, en una cultura o sociedad como es la nuestra, que es de consumo, ¿no? ¿Qué le interesa a esa sociedad? Convencerte de que tienes que consumir. ¿Y cómo te convence? ¿Cuál es el argumento más convincente al consumo que te trae? Bienestar genuino. Por eso tienes que consumir, ¿verdad? Si compras tales aretes, son los últimos que vas a tener que comprar porque te garantizamos que serán aquellos que te aporten bienestar genuino. Si te vinculas con esta persona, es la última con la que tendrás que hacerlo, porque esa persona te va a aportar bienestar genuino y duradero. Te lo va a obsequiar en tu vida. Si compras tal casa, es la última que vas a tener que comprar, porque en la misma vas a ser increíble y profundamente feliz. Y eso es lo que te vende el samsara y te vende el mercado. Y lo hace de una forma muy perversa y muy hábil, ¿no? Y si lo piensas, todos los productos que nos venden, pues emergen de esa matriz de falsedad, ¿no? Se te venden con esa esperanza, ¿verdad? O esa promesa que te van a hacer feliz. ¿Y qué pasa? No lo hacen, ¿verdad? ¿Y qué haces tú cuando eso acontece? En lugar de decepcionarte de esa mecánica, ¿qué haces? ¿Verdad? Dices, bueno, no fue esta, pero va a ser esta otra, ¿no? No fue este elote, pero va a ser la manzana. No fue la manzana, pero va a ser melón. No fue el melón, pero va a ser la papaya. No fue la papaya, pero va a ser la tortilla. Imagínate simplemente en términos de lo comestible, cuántos años te lleva investigar si eso no es una fuente genuina de bienestar y felicidad, ¿verdad? O cuántas prendas tienes que analizar para darte cuenta que ninguna de estas existe como aparece en la vitrina, ¿no? Y lo mismo el Buda afirma, ¿verdad?, de toda variedad de estímulos sensoriales. Lo hace también acerca del nombre, la fama, la reputación, el poder y el dinero, y el poder y la influencia. Ninguna de estas es causa genuina de bienestar duradero. Por lo tanto, afirma esa particular aproximación y estrategia hacia el reclamo del bienestar genuino y duradero es fallida. Ahora, quiere esto decir, por ejemplo, cuando se dice que el dinero no es causa primaria, eficaz del bienestar genuino y duradero, ¿eso quiere decir que el Buda enseñó la futilidad del dinero? ¿Verdad? No. Solo lo que pretendió señalar es que no aporta bienestar genuino. Que no te confundas. En otras palabras, que no le pidas eso. ¿Por qué? Porque no está dentro de su haber el podértelo obsequiar. Porque si lo estuviese, ¿qué pasaría? Y siempre plantea este análisis, ¿no? A mayor cantidad de dinero, mayor bienestar. Independiente a quién lo obtuviese, del mismo tendría que derivar el mismo resultado. Y lo haría en independencia de condiciones y circunstancias temporales y relativas. Ese es el argumento para los 8 intereses mundanos, ¿no? Entonces, ¿hay evidencia empírica que valide a este? ¿Las personas más ricas son las más felices? Pregúntenle a Elon Musk. Es el hombre más rico del mundo, pero no es un hombre feliz, claramente. Independiente a quien tuviese dinero, automáticamente le aportaría lo que se concibe parte de su estructura y condición, le haría feliz. Pregúntenle a Barbara Hutton, que fue en su momento la mujer más rica del mundo, heredera de la fortuna del grupo industrial Woolworth, ¿verdad? Entonces ahí tienes a alguien que de pronto hereda este titipuchal de dinero, ¿verdad? Y si esa fuera una causa confiable y genuina de bienestar duradero, ¿qué le habría aportado? La habría hecho feliz. Una chica tremendamente infeliz. Se dice que del ejemplo de ella surge la frase en el inglés, muy popular en los Estados Unidos, de pobre niña rica. Poor little, no, rich girl.
¿Por qué? Porque a pesar de ser inmensamente rica, era inmensamente infeliz. Tuve 7 matrimonios con puro barbaján, ¿no? Que la explotó, ¿verdad? Y es una historia muy terrible porque se cuenta que de haber sido la mujer más rica del mundo, terminó viviendo en una covachita, atendida, consecuente de la bondad de una mucama que había sido su nana toda la vida, ¿verdad? Se chutó todo su dinero, lo despilfarró, y en la última parte, los últimos años de su vida, pues vivía con la muchacha en su cuarto. ¿Quién la cuidó? Los últimos años de su vida. Imagínense. Yo he visto el palacio de Bárbara Houghton en Marrakech. Estaba dentro del palacio de esta mujer. Conozco la que fue su casa en Nueva York. ¿Sí? Estaba dentro de su casa en Nueva York. ¿Verdad? ¿Cómo pierdes todo eso en una vida? ¿Sí? Bueno, tienes que ser muy bruto, ¿no? Pero somos muy brutos, ¿sí? Así que el dinero, o sea, también puedes, a través de examinar circunstancias como estas, darte cuenta que no le aporta a quien lo recibe, en independencia de condiciones y circunstancias, bienestar duradero. Y por último, esta variable lo hace en independencia de circunstancias. Por ejemplo, la experiencia del dinero es la misma para una persona joven que para una vieja, para una persona sana que para una persona enferma y terminal. Bueno, aquí tenemos el ejemplo maravilloso de la mitología griega del rey Midas. ¿Se acuerdan del rey Midas? ¿Verdad? Que pensaba que el oro, del que poseía una gran fortuna, era fuente genuina de bienestar, y los dioses lo encarcelan en su palacio, y lo único que tiene en palacio es cantidades ilimitadas de oro. En un inicio podrán imaginarse, piensa increíblemente rico, ¿verdad? Y se siente invulnerable. Pero pasan un par de días y de pronto, ¿qué descubre? Que el oro no se puede comer y que tiene hambre. Y finalmente se muere de hambre en su palacio de oro, ¿no? Si el oro fuera y la riqueza material una fuente genuina de bienestar duradero, pues esto no pasaría, ¿verdad? Entonces, a través de este tipo de análisis, lo que se busca es que nosotros eventualmente debilitemos el vínculo tan poderoso que hemos depositado a esa expectativa y esperanza desinformada. Eso no quiere decir que regales todo tu capital y dinero, no quiere decir que no tengas recursos, no quiere decir que no busques tener cierta abundancia material, solo quiere decir que no la concibas como una causa genuina de bienestar duradero. Es más, que te des cuenta que no tiene nada que ver con él. En el mejor escenario, ¿qué te aporta él? Placer temporal. ¿Y tiene algo de malo? No, mientras no pretendas hacerlo permanente, porque no lo va a poder hacer. Y lo mismo puede decirse del resto de los 8 intereses mundanos, exactamente igual, ¿verdad? El Buda descubrió una segunda dimensión del sufrimiento, llamada el dolor del cambio. ¿Recuerdan? El dolor del dolor común, el dolor del cambio, el dolor todo permeante endémico de la existencia cíclica. ¿Sí? Y el dolor del cambio, ¿a qué se refiere? No se refiere al hecho de que el cambio es en sí mismo visto como un agente de sufrimiento, porque si ese fuera el caso, tendría que producir ese efecto en todos los que se exponen a él, y este tampoco es el caso, ¿no? Lo que quiere decirse es que la resistencia al cambio nos produce sufrimiento. Ahora, la resistencia al cambio tiene muchas dimensiones, ¿no? Cuando uno recapitula sistemáticamente su vida, encuentra ejemplos tenebrosos de él, ¿no? Por ejemplo, la incomodidad que tenemos a que las cosas cambien, a que las circunstancias varíen, ¿verdad? Que va desde cosas tan nimias como la incomodidad que tienes de que no te muevan el florero del lugar en donde esté en tu casa, y de lo difícil que es para ti el que te cambien la silla de la casa, o la botella, o el vaso de la mesa, ¿verdad? O el color de la cama, o
tantas cosas hacia las que generamos este tipo de aferramiento y que sentimos nos aportan estabilidad interna, ¿no? Queremos que todo sea estable. Queremos que nada cambie. Queremos que lo que hoy nos aporta placer lo haga siempre, ¿verdad? Pero nada existe así, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que no podemos derivar bienestar de las circunstancias de vida. Solo quiere decir que ese bienestar se degrada cuando les exigimos permanencia, ¿sí? Y la última dimensión es el dolor todo sutil, permeante de la existencia cíclica y que tiene que ver con lo que el Buda finalmente dilucida es la causa primaria del sufrimiento, consecuencia de la investigación contemplativa. Y la causa primaria del sufrimiento es la elaboración de un yo fantasioso, ¿verdad? Pero esta es una dimensión muy profunda de la instrucción budista, así que demanda un poquito más de tiempo y de ello hablaremos la semana que entra. El dolor todo permeante endémico al samsara y la existencia condicionada por la ignorancia, el apego y la aversión. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos? Muy bien. Pues dediquemos el mérito. Sí, una vez más. Sunam di tamche sipani topne nyepe janam panine kiegana chi balap trupayi sipe tsole drua shu. Que por este mérito, luego de alcanzar la omnisciencia y derrotar al enemigo las negatividades, podamos liberar a todos los seres del océano de la existencia agitado por las olas tormentosas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Chanchub senchu rinpoche, ma kye panam kye chuchi, kye panyam parme paryang, kongne kongdu pawasho. Que la apreciada bodhicitta surja allí donde no lo ha hecho, y donde haya surgido que no se deteriore, sino que crezca cada vez más. Muy bien. Y bueno, esta semana anunció su santidad el Dalai Lama el reconocimiento de dos tulkus muy importantes de nuestra tradición. Hoy anunciaron el descubrimiento de Lama Zopa Rinpoche, la reencarnación de Lama Zopa Rinpoche, y hace una semana anunciaron la reencarnación de mi maestro de Geshe Sopa, en un niño de 8 años de Canadá, de Toronto. Sí, un niño tibetano de Canadá, de Toronto. Así que pronto tendré que irlo a conocer, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias, que estén muy bien y nos veremos. Ah, por cierto, la semana próxima es el periodo de Semana Santa, por lo que toda la semana estaremos de vacaciones, afortunadamente, ¿sí? Y espero que ustedes también, ¿sí? Por lo menos algunos días. Nos veremos entonces, no el próximo lunes, sino el subsecuente. Nosotros no tomamos la semana de Pascua, solo la Semana Santa, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que nos vemos el 21, ¿ok? Y no olviden que el 26 tendremos nuestro retiro sabatino. Muchas gracias. Que tengan buena tarde.